Paso 5. Interpreta los resultados de la estrategia pedagógica presentado por Breiner Alejandro Pulgarín Rodríguez, tutora Karina Tello, grupo 551159-12, curso Diseño Curriculares en Matemáticas. Listo, vamos a hablar un poquitico sobre los hallazgos que se obtuvieron en el plan de mejoramiento teniendo como base la estrategia LIMAT. En primera instancia pues vamos a hablar del diseño curricular. ¿Listo? Entonces se evidencia pues que en este espacio solo se trabaja el pensamiento numérico y sistemas numéricos. ¿Sí? Se deja a un lado lo que es los demás pensamientos, el espacial, el geométrico, el métrico, el aleatorio, el variacional y de sistemas algebraicos. Por otra parte, ya en el enfoque metodológico pues se tiene un enfoque pues bajo la modalidad que ofrece la UNAD, que es abierta y a distancia, y a su vez se generan espacios de ambientes virtuales. ¿Sí? Esto pues permite que el estudiante sea muy autónomo, ¿sí? En la formación, y a su vez se generen espacios de aprendizajes teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. Ya en recursos para el aprendizaje, pues la UNAD emplea distintos recursos para el aprendizaje, ¿sí? Con el propósito de brindar una experiencia educativa más significativa, efectiva, y que pues, los estudiantes tengan un mejor acceso desde diferentes lugares. Lo importante es tener más conectividad a internet. El proceso de evaluación en este espacio pues, es una evaluación continua y formativa. ¿Sí? Siempre va buscando al mejoramiento continuo y a elevar la calidad. Ya en la práctica pedagógica, pues entonces es importante, ¿sí? Que el docente pues debe implementar diferentes recursos y estrategias didácticas, ¿sí? Que él considere que sean pertinentes para la clase, pues teniendo en cuenta pues las diferentes temáticas que va a trabajar y sin dejar a un lado lo que son los parámetros que exige el Ministerio de Educación Nacional. Ya pues el uso articulado de los recursos de aprendizaje, pues es importante seguir pues, impartiendo conocimientos donde se articulen pues distintos recursos para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Importante pues hacer uso de las TIC, de diferentes recursos. A su vez es fundamental hacer uso de las normas APA, ¿sí? Teniendo en cuenta la edición, ¿listo? En este caso séptima edición. En la gestión del aula, entonces tener pues una comunicación asertiva, es fundamental que el estudiante tenga una comunicación asertiva con el docente o viceversa, ¿sí? Ya que esto pues permite que se generen mejores espacios de diálogo y así pues tener una mejor comprensión y unos mejores aprendizajes. A su vez también se generan distintos espacios de comunicación como son los foros, el correo institucional, Teams, entre otros. Planeación de clase. Pues es fundamental hacer la entrega de la planeación de clase para la sesión, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, los recursos, distintos recursos interactivos y material didáctico. Esta planeación pues, es fundamental entregarla en los tiempos estipulados, ya que así pues, permite tener una interacción y a su vez que haya como esa revisión por parte del tutor o docente acompañante que es profesional en el tema. Estilos pedagógicos. Es importante pues emplear distintas estrategias que le permitan abordar los distintos estilos de aprendizaje. ¿Sí? Recordemos que pues, los estudiantes, unos aprenden más de forma visual, otros más de forma auditiva, ¿sí? Otros más de forma kinestésica, ¿sí? Entonces todos tienen diferentes estilos de aprendizaje, pues aquí el reto de que el docente genere diferentes espacios que le permitan trabajar pues, los distintos estilos de aprendizaje. A su vez pues es fundamental hacer un uso apropiado de las TIC como aspecto importante para trabajar durante las clases. Listo, ahora vamos a hablar sobre un poco sobre el proceso de implementación de la planeación de clase. Listo, entonces pues el formato que pues nos comparten, entonces en este caso pues el docente acompañante era pues Brandon Andrei Moreno Solares. Se trabajaba para el área de matemáticas, en este caso como se mencionó anteriormente, pertenecía al grupo 1 de la estrategia LIMAT. Se contaba con 10 estudiantes fuera de los estudiantes que asistían de los otros grupos. En este caso pues se trabajaba bajo la sesión del número 5. El docente de información, quien les habla pues Breiner Alejandro Pulgarín Rodríguez. En este caso pues es la sesión 5 que se llevó a cabo el 26 de octubre del 2023, ¿sí? Bajo la estrategia LIMAT. El pensamiento que se trabaja es el pensamiento numérico y sistema numérico. La cantidad de horas de estudio, en este caso son 2 horas. ¿Listo? Entonces el estándar es utiliza números racionales, o son distintas expresiones, fracciones, razones decimales o porcentajes para resolver problemas en contextos de medida.
El DBA, ¿sí? El derecho básico de aprendizaje, que se trabajaba pues teniendo en cuenta la temática, es interpreta los números enteros y racionales en su representación de fracción y decimal con sus operaciones en diferentes contextos al resolver problemas de variación, reparto, particiones, estimaciones, etc. Y reconoce y establece diferentes relaciones de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos. El tema que se iba a trabajar para esta sesión es significado de fracciones y los aprendizajes que se pues, esperan obtener con base en el desarrollo de la clase es que el estudiante pues, que comprenda cómo una fracción expresa una parte de un conjunto, permitiendo así tener una relación entre una parte y el todo. También otro aprendizaje es identifica las relaciones de tamaño y valor entre diferentes fracciones, así como la representación gráfica de una fracción. Y por último, implementa el significado de la fracción en distintas situaciones de la vida cotidiana. Listo, entonces aquí el formato pues, se divide en tres partes. Vamos a hablar sobre los saberes tanto cognitivo, saber hacer y el saber ser. Listo, entonces en el saber conocer, que es lo conectivo, entonces el estudiante comprende el concepto de una fracción, sus partes, la representación gráfica y hace lectura de diferentes fracciones teniendo en cuenta distintas reglas. Listo, ya en el saber hacer, que es lo procedimental, entonces el estudiante pues, desarrolla actividades prácticas haciendo uso de procedimientos correctos y los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje. Ya en el saber ser, que es lo actitudinal, comportamiento, entonces el estudiante se interesa por conocer todo lo relacionado acerca del significado de una fracción, al igual que se anima por aprender y presentar una buena participación. Listo, ya aquí pues en la parte que se divide pues la planeación, entonces tenemos como primera parte entonces la exploración, que son los saberes previos, ¿sí? Luego tenemos la estructura, que es la conceptualización y la práctica, y por último la transferencia, que es la aplicación y valoración. Listo, como primera medida, pues entonces se inicia explicando al estudiante el estándar que se va a trabajar, ¿sí? Y cuál es pues el objetivo de la clase, ¿sí? Es fundamental que el estudiante tenga en cuenta cuál es el estándar, el objetivo y hacia dónde vamos. Luego, pues entonces por medio de la siguiente imagen que se muestra ahí, que es la pizza que está dividida, ¿sí? Se empezaban a realizar preguntas a los estudiantes acerca pues, de la imagen, en cuántas partes está dividida, si tomo tantas partes, cuántas me quedan. Bueno, iban preguntas relacionadas con la imagen para identificar los saberes previos que tenían los estudiantes sobre fracciones. ¿Listo? Ya pues una vez pues, se terminaba de los saberes previos, entonces se pasaba a explicar el concepto de fracción, sus partes, la representación de una fracción, escritura y lectura de una fracción, haciendo uso de la siguiente información. ¿Listo? Entonces se mostraba la imagen y se daba a conocer pues las partes, listo, primero que era una fracción, luego las partes, que cuál era el numerador, cuál era el denominador, ¿sí? Que cómo se representaba una fracción, ¿sí? Que bueno, vamos a representar 4/6, ¿listo? Entonces que en cuántas partes tenían que dividirlo y que cuántas partes tenían que colorear, ¿listo? A su vez también se trabajaba lo que era escritura y lectura, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues la lectura, que un sexto, un quinto, ¿sí? Que después del 11 entonces se le agregaría la palabra, se leería el número y se le agregaría la palabra avos, entonces onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos y así sucesivamente. Una vez explicada esta parte, entonces pues el estudiante pues se le muestra la siguiente actividad, en la cual pues ellos tenían que realizar una actividad en EducaPlay, listo, y a su vez debían enviar pues la evidencia, ¿sí? Es compartir pantallazo. Estamos aquí pues en EducaPlay, que es la primera actividad, listo, entonces pues aquí le damos comenzar. Recuerde que esta actividad pues, fue creada por mí, por Brenner Alejandro Pulgar Rodríguez. Le doy comenzar, listo, y aquí pues podía pues identificar lo que tenía que hacer el estudiante, que en este caso era pues relacionar, ¿sí? La fracción con su cantidad. Por ejemplo acá dice 6/6, ¿sí? Entonces el estudiante que tenía que hacer, relacionar, listo, entonces cogía, señalaba con, listo, y iba señalando, listo, por ejemplo 5/8, listo, entonces él iba así señalando pues cada una de las partes que le permitían al estudiante relacionar, listo, y así iban haciendo. Una vez terminan de desarrollar la actividad en EducaPlay, pues ellos tenían que compartir la evidencia. Luego entonces seguido, entonces el docente gira la ruleta, la cual tiene una fracción por turno. El estudiante que se le indica deberá leer la fracción que le corresponde y eso sucesivamente se hace con los demás integrantes. Listo, entonces acá vamos a desarrollar una actividad en WordWords, listo, que es sobre una ruleta. Aquí estamos en la ruleta, entonces la idea pues entonces acá vamos a darle iniciar y entonces ¿cuál es el objetivo? Pues entonces que el docente gira la ruleta, listo, esta va a girar y al estudiante que uno haya seleccionado, él pues va a leer la fracción, ¿sí? Entonces por ejemplo esta, 15/20, ¿listo?
Entonces, si ya él dijo la respuesta correcta, entonces se elimina esa, ¿sí? Y luego se le da a girar nuevamente, ¿sí? Uno la gira nuevamente para que pues caiga otra fracción y otro compañero pueda dar respuesta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 23/34, ¿sí? Y entonces uno le da a eliminar y vuelve a hacer girar otra vez. Terminado ya pues de girar la ruleta, entonces se procede pues a realizar una retroalimentación, preguntas, ¿sí? Inquietudes, ¿sí? Para irlas despejando. Luego pues se hace una evaluación, listo. Esta pues se realiza también utilizando la misma herramienta digital que es WordWords, listo. Esta pues va relacionado con todas las temáticas que se han trabajado durante la sesión, y por último se hace una retroalimentación de todo lo que se trabajó en la clase. Aquí estamos en la evaluación, entonces pues se le va a iniciar, cada estudiante la resolvía y luego entre todos pues hacíamos la evaluación para despejar todo tipo de... Entonces empezaba por ejemplo la primera pregunta: ¿cuáles son las partes de una fracción? Entonces pues mirábamos, listo, entonces teníamos acá denominador y numerador, numerador y denominador, fracción y parte entera, listo. Entonces señalábamos, listo, y así va pasando a la siguiente pregunta, listo, que es una fracción, y iba señalando cada una y así iba respondiendo. Terminado pues ya de desarrollar la evaluación, pues entonces ellos enviaban la evidencia y se realizaba pues una retroalimentación de la clase. Listo, ya pues se practica pues para esta otra sesión, listo, se trabaja la sesión número 6 y en esta parte pues vamos a hablar sobre las clases de fracciones, listo. Entonces, ¿cuáles son el aprendizaje que se pretendería tener con la clase? Es comprender cómo una fracción expresa una parte de un conjunto, permitiendo así tener una relación entre la parte y un todo, reconocer las distintas clases de fracciones propias, impropias, mixtas y equivalentes, y utilizar las clases de fracciones en diferentes situaciones de la vida cotidiana. También se podría pues trabajar lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Listo? Entonces aquí en la clase pues entonces el docente explica el desempeño y la temática a trabajar para la sesión. Seguido, para identificar los saberes previos se realiza el juego del ahorcado mediante el siguiente enlace. ¿Listo? Entonces se organizan unas palabras relacionadas con la temática que se estaba trabajando. ¿Listo? Luego pues se hace la explicación mediante la siguiente imagen de las diferentes clases de fracciones: fracciones propias, impropias, mixtas, ¿sí? Fracciones decimales y fracciones equivalentes. Una vez terminado de explicar, entonces se procedía a realizar las actividades que se desarrollaban en WordWords y en EducaPlay, ¿listo? Lo cual pues nos permitía mecanizar sobre la temática que se estaba trabajando. Y finalmente se hacía una evaluación mediante el programa de Kahoot, ¿listo? En el cual pues identificaba pues qué tanto habían aprendido los estudiantes. Listo, para esta otra sesión pues ya se trabaja lo que es la relación de orden en la recta numérica. Entonces aquí se tiene pues como objetivo pues comprender la relación de orden de una fracción teniendo en cuenta mayor que, menor que o igual. Entonces realizar comparaciones de fracciones, ubicar distintas fracciones en la recta numérica teniendo en cuenta la función del numerador y denominador. Y por último tendríamos otro aprendizaje que es emplearla en distintas situaciones, problemas, la relación de orden y ubicación de fracciones en la recta numérica. ¿Listo? Entonces también tenemos la parte cognitiva, la parte procedimental, la parte actitudinal. En el desarrollo de la clase, pues entonces en primera instancia el docente inicia explicando a los estudiantes el tema, luego pues se va y el desempeño que se va a trabajar, luego se realiza el juego del ahorcado teniendo en cuenta las palabras, entonces relación de orden, recta numérica, fracciones. Una vez terminado eso, entonces se procede a hacer la explicación. Primero se hace la comparación de fracciones, listo, entonces teniendo en cuenta con ejemplos prácticos. Luego cómo se ubica una fracción propia o impropia en la recta numérica. Y por último pues se hace una evaluación teniendo en cuenta el Jamboard. Entonces aquí pues se colocaban unas fracciones en la recta y con la recta numérica, y los estudiantes debían dividir en cuántas partes según lo indicaba cada fracción y hallar y ubicar cada fracción. Listo, entonces aquí también es otra parte que se trabajaba, que era pues todo lo que era comparar fracciones, listo, cuál era mayor, cuál era menor, listo, haciendo cuenta EducaPlay, utilizando EducaPlay y también utilizando WordWords, también teniendo en cuenta para trabajar y profundizar sobre la temática que se estaba trabajando. Listo, y como última sesión tenemos acá operaciones con fracciones, listo, entonces los aprendizajes que se esperan tener, resuelve distintas operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división, teniendo en cuenta lo procedimental, y utiliza las operaciones con fracciones en diferentes situaciones, problemas relacionados con la vida cotidiana. También encontramos la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal.
¿Listo? Entonces aquí pues ya tendríamos, entonces como primera actividad, entonces el docente explica a los estudiantes el tema y el desempeño a trabajar, luego se le muestra la siguiente tabla con los 4 signos de las operaciones básicas para que pues los estudiantes pues inventen un ejercicio teniendo en cuenta cada signo, ¿sí? Una operación con suma, una con resta, una con multiplicación, una con división. Listo, eso era para identificar saberes previos. Listo, luego se hace la explicación de multiplicación, división, suma y resta de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Luego se realizan actividades, listo, por ejemplo en Plus, en EducaPlay, listo, para mecanizar y para profundizar. Finalmente se hace pues una evaluación en Jamboard, listo, donde se colocan diferentes ejercicios y los estudiantes los van resolviendo en línea y a su vez los van a ir resolviendo todos los estudiantes. Listo, entonces aquí pues aparecen las evidencias de que se ejecutó las planeaciones. Listo, entonces aquí por ejemplo están representando la evaluación, en esta otra sesión pues se está explicando, acá se está haciendo también una evaluación, ubicando la fracción en la recta numérica y aquí se están explicando las diferentes operaciones con fracciones. Listo, muchas gracias.